Hay peligros para nuestra comida que ni siquiera conocemos por su nombre. Y hoy vamos a hablar de uno de los más extraños, la enfermedad de Newcastle. ¿Y por qué es tan raro? Porque vamos a ver cómo un mismísimo virus puede ser un héroe y al mismo tiempo un villano terrible. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que pasa esto? O sea, por un lado tenemos una vacuna que protege, que salva, y por el otro una plaga que puede acabar con todo, con el 100% de los animales. Es literal una historia de dos caras, como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero para las aves. Bueno, para ponerle nombre y apellido, el responsable es el abulavirus aviar tipo 1. Pero lo importante aquí de verdad es entender que este virus tiene como dos personalidades súper opuestas. Los científicos, para no hacerse bolas, las llaman lentogénicas, esas son las cepas tranquilas, el Dr. Jekyll, digamos, y las velogénicas, que son las mortales, el Mr. Hyde en toda regla. Así que, a ver, para que quede súper claro. Por un lado tenemos al gemelo bueno, ¿no? Tan leve que lo usamos para hacer vacunas que protegen a millones y millones de aves. Y luego, del otro lado, está el gemelo malo, una plaga fulminante, una de las peores que existen, que puede borrar del mapa economías enteras. El impacto, como se pueden imaginar, no podría ser más diferente. Ok, entonces la pregunta obvia es, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué pasa a nivel genético para que un virus pase de ser un aliado a un asesino de primera? La respuesta, y esto es lo más loco de todo, es algo increíblemente pequeño, pero con consecuencias gigantescas. Y es que, ojo, no estamos hablando de dos virus distintos, es el mismo. La diferencia es un pedacito minúsculo de su código genético, como si fuera un error de dedo en su manual de instrucciones. Pero ese pequeño typo lo cambia todo. Y la clave de este misterio está en una sola proteína, la famosísima proteína F. A ver, aquí es donde nos ponemos un poquito técnicos, pero es fácil de entender con una analogía. Hablemos del sitio de clivaje de la proteína F. Imaginen que el virus tiene una cerradura en su superficie. Para poder entrar a una célula y hacer su desastre, necesita que una llave, que es una enzima del cuerpo del ave, abra esa cerradura. Si no hay llave, no hay infección. Simple, ¿no? Y es justo aquí donde la historia se parte en dos. La cepa leve, la buena, tiene una cerradura simple. Solo la pueden abrir unas cuantas llaves muy específicas que están, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Por eso la infección se queda ahí, localizada. Pero la cepa mortal, esa tiene una cerradura maestra. ¿Qué significa eso? Que casi cualquier llave, cualquier enzima en cualquier parte del cuerpo, la puede abrir. Y entonces la infección no se queda en un solo lugar, se riega por todas partes. Es una invasión total que colapsa el sistema. Entonces, esta diferencia genética no es solo blanco y negro, crea todo un rango de enfermedades. Los científicos han clasificado esto en 4 grandes grupos, que ellos llaman patotipos. Y estos van desde algo súper leve, que casi ni se nota, hasta, bueno, hasta un escenario apocalíptico para la parvada. Y miren, esta tabla lo resume todo perfectamente. Vean nomás el salto brutal en la mortalidad. Empezamos con las cepas lentogénicas, las de las vacunas, con menos del 1%. Pero de ahí nos vamos a las velogénicas y ¡boom! 50, 90 y hasta 100% de mortalidad. Es una locura la diferencia. Detengámonos un momento en este número, 90 a 100%, para que nos demos una idea de lo que significa. Si una parvada no está vacunada y le cae la peor versión de Newcastle, no es una enfermedad, es una sentencia de muerte. Punto. Se puede perder a toda la población, a todas las aves, en un par de días. Y los signos son terribles y rapidísimos. En unas cuantas horas, las aves pasan de estar completamente normales a no poder ni moverse. Empiezan con cosas neurológicas muy feas, como el cuello torcido, parálisis y una diarrea verde muy, muy particular. Es una plaga que, literal, puede acabar con una granja entera en menos de 3 días. Ahora, ante un escenario así de grave, ¿qué hacen las autoridades? Pues no pueden andar adivinando. Necesitan saber con 100% de certeza si se enfrentan al gemelo bueno o al malo, porque dependiendo de la respuesta, se activa un protocolo de emergencia masivo. Y aquí es donde entra el trabajo de detective, el trabajo de laboratorio. La herramienta estrella es la prueba de RT-PCR. Pero esta prueba es súper especial porque no solo te dice, sí, aquí hay virus de Newcastle. No. Va mucho más allá. Básicamente lee el código genético de la cerradura de la proteína F. Y así, sin ninguna duda, te dice si es la versión leve o la mortal. Y para entender la importancia de este diagnóstico, lean esta frase que lo dice todo. No es un simple dato para un reporte, no. El resultado de esa prueba es, básicamente, el botón rojo que activa, o no,
toda una serie de medidas de emergencia, que son obligatorias por ley a nivel internacional. Así de serio es. Y bueno, ¿qué pasa si el resultado es positivo para la cepa mortal? Pues aquí no hay medias tintas, no hay tratamiento que valga. Lo único que se puede hacer es activar un protocolo de contención, uno muy drástico y súper urgente, para acabar con el virus antes de que se salga de control. El nombre que se le da a esta respuesta oficial ya nos dice todo. Se le conoce como despoblación total o, escuchen esto, el rifle sanitario. Y el nombre le queda perfecto, ¿no creen? Porque es justo eso, una acción directa, precisa, casi quirúrgica, para eliminar la amenaza de raíz. Y que quede claro, este protocolo no es una sugerencia, es una orden, un proceso súper estricto. Una vez que el laboratorio confirma, se procede al sacrificio humanitario de todas las aves del lugar, el 100%. Luego, se desechan los cuerpos de forma muy cuidadosa para que el virus no se escape. Y finalmente, se blinda toda la zona con una cuarentena súper estricta. Esta cuarentena funciona por anillos. Imaginen el lugar del brote como la zona cero. A su alrededor se crea un primer anillo de protección de 3 kilómetros y luego otro más grande, de vigilancia, de 10 kilómetros. Y adentro de esos anillos nada se mueve. Ni aves, ni huevos, ni carne, nada de nada. Todo queda congelado por lo menos durante 21 días. Al final, la historia de la enfermedad de Newcastle es un recordatorio increíble de cómo algo tan chiquito, una mutación genética, puede tener consecuencias enormes, globales. Nos deja pensando mucho sobre la bioseguridad, sobre la vigilancia, y nos deja con esta pregunta en el aire. En un mundo tan conectado como el nuestro, ¿dónde está nuestro eslabón más débil para defendernos de la siguiente gran plaga?